Vamos a dar paso, poco por cumplir lo más próximo el horario previsto. Esta es la última sesión de un interesantísimo curso organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y su fundación. Son 3 días con los que se han abordado pues, una serie de temas que ninguno de ellos ha tenido desperdicio y además que son de plena actualidad, porque hay el próximo domingo, el día 28, hay elecciones en Cataluña y el próximo año, como bien sabemos todos, están convocadas las elecciones municipales y autonómicas y a la vista, prácticamente poco después, en el 2012, pues hay unas elecciones generales. Desde luego, el título de esta última sesión, ¿Cómo ser el candidato idóneo?, a mí, para empezar, me despierta, desde luego, bastantes inquietudes. Por un lado, porque creo yo que ningún partido político tiene la varita mágica o tiene la receta para decidir cuál es el candidato más idóneo a priori. O sea, que siempre hay un cierto riesgo en esa propuesta. Pero el propio título encierra otras incógnitas, como pueden ser el propio sistema electoral. Siempre se ha hablado, aunque con la boca pequeña, de listas abiertas o listas cerradas, como son ahora mismo. Una cuestión que evidentemente en la calle sí que está: ¿quién decide realmente el candidato que representa un partido político? ¿Es ese partido político el que lo decide? ¿Cómo se instrumentaliza orgánicamente todo eso? ¿Y a quién votamos realmente? Si votamos a un candidato o a un partido político. En fin, hay una serie de interrogantes que confío que a lo largo de la sesión pues nuestros participantes, a quienes iré presentando uno por uno en función de su intervención, pues nos vayan despejando, aparte de escucharles su valiosa opinión, por supuesto. Yo quería terminar esta primera parte de introducción hablando sobre lo que, por definición, a lo mejor un buen candidato debe reunir. Y lo he esquematizado de la siguiente manera. Efecto espejo. Para mí significa que el votante se tiene que identificar claramente con el candidato. No es que se vote a sí mismo, pero esa identificación casi de una manera filosófica, de una manera teórica, debe al menos funcionar. Otra cualidad para mí sería la normalidad. El candidato idóneo tiene que ser y tiene que parecerse mucho a quien dirigirse, a quien va a dirigirse. Una persona que a lo mejor por su forma de ser, excéntrica, aunque sea con un nivel cultural intelectualmente superior, pues muchas veces eso lo que ocasiona y genera es repulsa. Una capacidad de comunicación. El político tiene que entrar por los ojos y por los oídos. La comunicación es fundamental, lo hemos visto en casos recientes. El caso del presidente Barack Obama es un ejemplo muy clarificador. Una penúltima cualidad para mí sería la finalidad. El voto siempre tiene que tener una finalidad. Yo creo que ya nadie vota por votar. Y el político, evidentemente, tiene que tener claro hacia dónde quiere ir. Y una última cualidad sería la moderación. El voto histérico, el candidato histérico, yo creo que asusta y que al final el radicalismo no genera esa confianza en el electorado. En resumen, estamos hablando de un candidato que ante todo debe tener una cercanía. ¿Qué es la cercanía para el candidato? ¿Qué es la cercanía para el votante? Esperemos que a lo largo de la sesión nos vayamos descifrando ese tipo de incógnitas. Y, lógicamente, hay una cuestión básica que cualquier candidato debe tener muy presente, que es el grado de conocimiento ante su electorado, ante la circunscripción por la que se presenta. Todos sabemos que un candidato con un alto grado de conocimiento tiene mucho camino recorrido. En cambio, un candidato nuevo pues tiene el deber de ejercer un trabajo añadido que, evidentemente, es complejo, muy difícil y que solo en esa primera convocatoria, además, a la que se presente, si es que tiene ocasión de presentarse a más elecciones, pues lo va a tener arduo y difícil para conseguir el resultado seguramente esperado. El grado de conocimiento es importante. Dicho esto, sin alargarme más por mi parte, quería dar la palabra, empezando por mi izquierda, a Rosa Valdeón. Rosa Valdeón es la alcaldesa de Zamora. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, ha desempeñado varios cargos dentro del sector sanitario, ha sido directora de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, procuradora en las Cortes Regionales del 2003 al 2007, en legislatura que además es nombrada consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Es alcaldesa de Zamora, como he dicho, la primera mujer que desempeña
ese cargo en su ciudad. Es miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y vicesecretaria regional del Partido Popular. Pero Rosa Valdeón es, ante todo, sinónimo de capacidad de servicio, capacidad de gestión, como así lo ha acreditado durante su etapa al frente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y algo que ahora mismo podemos comprobar en la propia alcaldía de Zamora. Yo creo que Rosa Valdeón es un ejemplo de la dignificación de la actividad política, y lo digo porque ha sabido dejar un cargo que no deja de ser autonómico, institucional y de mucha relevancia para ocuparse de un gran reto que era ganar unas elecciones en una provincia complicada donde, recordemos, gobierna en minoría. Rosa, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por tus palabras y gracias a la Universidad Miguel de Cervantes por permitirme estar hoy aquí estos minutos. Cuando planteaba, pues cómo enfocar esta intervención, lo primero que piensa uno es que cómo le preguntan cómo debe ser el candidato idóneo a los que somos protagonistas o hemos sido o podemos ser en cualquier momento protagonistas. Pues evidentemente partimos primero de una decisión, es decir, alguien decide, que somos nosotros, avalados por un partido, y evidentemente una vez que ya esa decisión está tomada, todos los que estamos aquí, estoy segura que lo comparten, pues intentamos hacerlo lo mejor posible. Y cuando hacemos lo mejor posible y después reflexionamos para comunicarlo, que es el objetivo de la presentación de hoy, pues tenemos dos posibilidades. En primer lugar, lo que yo digo, una faena de aliño, es decir, pues podríamos habernos planteado simplemente, voy a ver cómo voy pasando el power, habernos planteado simplemente el buscar las virtudes de manual, buscar en cualquier texto de comunicación. Discúlpame. A ver, Rafa, ¿quién tiene mano con esto para ver cómo? Es que veo fatal. A ver, no se me ha ocurrido comprobar antes. Eso ya lo he hecho yo. Pues está feliz. No tenemos nadie aquí. A ver si ahí. Ahí lo tienes, ya está. Venga, página por página. Venga. Ahí estamos, pues bien. Bueno, pues como decía, el primer planteamiento es, pues que pensemos en cualquier manual del candidato y entonces nos encontramos con eso del carisma, la experiencia, la imagen, la oratoria. Al final, pues convertimos… No, ya tocaba pasar, Rafa. Al final, pues convertimos el candidato en un candidato de papel, en un candidato que efectivamente cumplirá. Y lo que hacemos es que el mensaje, al fin y al cabo, lo vendemos y probablemente pues hasta lo compren. Pero yo me imagino que lo que se nos ha pedido hoy aquí es a que cada uno contemos nuestra experiencia personal, que cada uno podamos aportar una visión singular y por eso y por esas tres razones que cuento aquí, pues voy a plantear de una forma distinta. En primer lugar, porque mi experiencia personal es la que es. No soy una persona que tenga una gran experiencia en campañas, lo digo de antemano, probablemente mis compañeros puedan aplicar más casuística. Yo no, yo he vivido directamente 2 campañas y en este mundo esa vivencia de 2 campañas es escasa. En segundo lugar, creo que estamos en un momento en el que tenemos que introducir, además de esos requisitos de candidato, tenemos que introducir algo más y en este caso yo he apuntado la perspectiva ética. Y finalmente creo que también tenemos que hacer una reflexión sobre algo que ya se ha hablado también en esta jornada y es que estamos en un mundo distinto y desde luego aquí hay que cambiar porque si no nos cambian. Como digo, la reflexión es personal y cuando hablamos de la reflexión en la que estamos en este año, en el 2010, yo siempre pienso que desde finales de los años 90 más o menos, pues todos nos hemos creído que vivíamos en una sociedad de bienestar, que cada año íbamos a mejor y nadie pensaba que en un momento dado esto podía parar. Esto podía parar y podía hacernos reflexionar y cambiar muchos modos de pensar y muchos modos de actuar. Esa mejora continua, en este momento tenemos que recontextualizarla. Tenemos que hacerlo porque estamos en una situación de crisis, una crisis en la que llevamos ya 3 largos años,
Estamos en una situación de relación con los ciudadanos distinta, una relación que yo califico en muchos casos de hartazgo, por las razones que sea. Es muy fácil que en cualquier encuesta, cualquier ciudadano, cuando se le pregunta la opinión de los políticos, seamos probablemente de los profesionales peor valorados y, desde luego, eso dice muy poco a nuestro favor. Y, finalmente, como decía, otro de los aspectos que nos hace pensar de otra forma es que contamos con unas herramientas que nunca se ha contado. Estamos viviendo unas campañas distintas, unas campañas que hasta ahora eran inéditas, unas campañas en las que los medios de comunicación son los convencionales y los no tan convencionales. Eso hace que los ciudadanos no solamente lean, no solamente participen de una forma pasiva, sino que lo hagan de una forma proactiva. Opinen, hablen, escriban y, desde luego, nosotros no podemos ser neutrales a eso. Como decía, esto influye en la situación en la comunicación política y en las características del candidato, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando hoy. Como decía, yo me lo voy a plantear en 3 exigencias. La primera, que creo que tenemos que plantear todos los políticos, es lo que yo he denominado retornar al origen. Cuando yo digo retornar al origen, es retornar a lo auténtico. El ciudadano, y lo decía Rafa en su exposición, el ciudadano quiere un espejo, el ciudadano quiere un referente. El ciudadano no puede identificarse con alguien a quien vea lejano, con alguien que no cumpla sus expectativas o con alguien que no sea capaz de solucionar sus problemas. A los políticos nos votan para que solucionemos los problemas de los ciudadanos. No se busca otra cosa en nosotros. Por tanto, se busca que tengamos una imagen muy similar al ciudadano, pero desde luego esa capacidad añadida de solucionar los problemas. Y evidentemente tenemos que ser el vehículo de todo lo que pide el ciudadano para nosotros. En ese afán que decíamos de contar cada uno un poco nuestra experiencia, pues yo les diría que lo auténtico vende. Otra cuestión es cómo seamos capaces de trasladar lo que es lo auténtico. En la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales yo me presenté con un lema que denominamos Conmigo cuentas, que era un mensaje que, como lógicamente, pues tiene doble sentido. El sentido que yo quería darle fundamentalmente era esa cercanía, unos candidatos que seamos capaces de trasladar lo que nos plantea el ciudadano y una personalización del mensaje. Cuando digo esto, es muy fácil que los políticos sumemos o asumamos, mejor dicho, el eslogan de nuestro partido, la ideología de nuestro partido y no seamos capaces de llevársela a todos y cada uno de los ciudadanos. Si nosotros estamos hablando de economía, yo tengo que ser capaz de explicarle esa economía al señor que trabaja como autónomo y esa economía al señor que es asalariado. Por tanto, tenemos que personalizar el mensaje y personalizarlo en base a quien tenemos enfrente. Creo que tenemos que tener una identidad clara, estamos en un mundo de principios y de valores y esa identidad clara no es tanto ese sectarismo que a veces se nos achaca respecto a nuestros respectivos partidos, sino una personalidad, iba a decir personal, pero evidentemente no puedo decir ese término, pero sí una personalidad individual, es decir, que el candidato vende su partido y se vende a sí mismo. Y tiene que tener capacidad de tomar decisiones. Creo que tenemos en este caso una sociedad lo suficientemente madura como para que entienda que a los políticos se nos vota para tomar decisiones. No vale ya tanto mensajes vacíos, mensajes fáciles, como mensajes que tengan un significado y que lleven al final a una decisión. Las decisiones tendremos que adornarlas en la medida de lo posible de todas las justificaciones, pero tenemos que ser capaces de tomar decisiones. La segunda exigencia, aparte de la auténtica, es generar confianza. Y yo aquí creo que, como decía antes, hay algo muy fácil de entender. Hemos vivido todos esa burbuja inmobiliaria. Pues yo creo que en el caso de la desconfianza hacia el político también estamos en una burbuja. Una burbuja que ha ido creciendo, ha ido poco a poco. Hemos ido probablemente tolerando como sociedad situaciones que eran intolerables y lo que ha hecho en este momento esa burbuja ha estallado y evidentemente los primeros sufridores de ese desgaste, de esa desconfianza del político somos los propios políticos. Por eso la primera idea es que tenemos que volver a recuperar el crédito del político. No hay marketing bueno si no generamos confianza y por eso mi idea, mi planteamiento central, que es el segundo aspecto que quería en esta intervención, es decir que el éxito del marketing político tiene que ser el éxito del compromiso
ético. Si perdemos este norte, si perdemos esta línea, si perdemos esta dirección, desde luego estamos vendiendo un producto perecedero, y un producto que además no solamente es perecedero en este momento, sino que a la larga en el futuro las próximas generaciones de políticos también lo sufrirán. Y la tercera exigencia, y ya al final es la última, es ese cambio que tenemos que plantear todos los candidatos, esa revolución tecnológica, esa revolución ciudadana en base a la revolución tecnológica. Partimos en primer lugar de un hecho, el hecho está ahí, es decir, que hay un cambio en toda la comunicación política. La irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho que la comunicación sea radicalmente distinta, y aquí, desde luego, cualquiera de ustedes sabe más que yo, que se están moviendo todos los días en estos medios. Y precisamente, pues si ha sido capaz la tecnología de cambiar los modos de venta, muchas personas no acuden a los comercios tradicionales, sino que compran por Internet, pues si ha cambiado algo tan ligado a nuestra propia filosofía de vida como es la venta, ¿cómo no va a cambiar la comunicación política? Por eso partimos de un hecho, y el hecho está ahí. La comunicación política ahora tiene que abrirse a estas nuevas vías, y aquí tenemos que claramente pues todas las redes sociales, el Twenty, el Facebook, el MySpace, el Twitter, cada uno las que quiera, que hace que ese mensaje que antes era unidireccional, partía de un lugar y llegaba a todos, ahora es bidireccional y es directo, ciudadano, candidato político. Estamos hablando de que nosotros, a través del Facebook, a través de cualquier medio de estos, hablamos con todos y cada uno de los ciudadanos, y ellos esperan de nosotros una respuesta personalizada. Ya no vale que soltemos nuestro mensaje y vaya para todos. Como decía, por sintetizar, el campo de batalla es distinto. Esos nuevos conceptos, aquí hablamos muchas veces de la democracia mediática. Yo ahora digo que la democracia es digital. Esta democracia que nos obliga a cambiar de fórmulas, este periodismo ciudadano y este individuo prescriptor. A partir de ahora, cualquier individuo puede generar opinión, y la genera directamente, y si esa opinión es buena y si esa opinión es llamativa, esa opinión es amplificada por los medios convencionales, es decir, que habla él, habla a través de su Facebook, y después se hacen eco pues distintas radios, distintos medios de televisión. Por tanto, cada individuo es capaz de ejercer de periodista, y eso tenemos que tenerlo en cuenta los políticos. Ese periodismo entrecomillado, que evidentemente es un periodismo aprofesional y es un periodismo que no tiene nada que ver con el que cualquiera de ustedes puede hacer, sí que es cierto que a los políticos nos interesa porque también genera opinión dentro de esos círculos. Y como decía, bueno, creo que ya me lo he saltado casi todo, esos nuevos centros nerviosos que decimos, es decir, esos espacios donde intercambiamos opiniones, intercambian opiniones los internautas, intercambiamos nosotros, ese ciudadano prescriptor que genera opinión. Me he pasado una, me parece. A ver si soy capaz de volver para atrás. No. Bueno, pues como me he pasado una ya lo dejo, que si no les voy a aburrir. Sí quiero concluir con lo que decía al principio. Creo que hemos venido aquí cada uno a contar nuestra experiencia. Y nuestra experiencia es que en 4 años, desde la anterior campaña y probablemente la que pueda suceder dentro de 4 años, las cosas han cambiado. Hemos tenido ocasión hace muy poquitas horas, ayer y antes de ayer, de escuchar la polémica que se ha suscitado en Cataluña con la no existencia de ese debate televisivo. Yo me preguntaba esta mañana si ese debate no se podía haber producido a través de otros medios, es decir, si ese debate no se podía haber producido con una buena campaña a través de los medios de Internet, a través de Facebook, y nos habríamos encontrado con que lo que hemos querido o se ha querido evitar, lógicamente basándose en la ley electoral y en lo que cada partido o cada responsable considere correcto, se lo podrían haber dado la vuelta, es decir, la argucia legal para haberse producido el debate con otras fórmulas, pero con la misma difusión. Si hubiéramos sabido que se producía un debate más Montilla hoy en Facebook, pues probablemente muchos habríamos estado allí, y lo que es cierto es que ya hemos comprobado que cada vez que hay un debate televisivo, las respuestas se producen inmediatamente a través de las nuevas tecnologías. Por tanto, están ahí y tenemos que hacer caso de ellas, pero eso no quiere decir que cambien radicalmente también las antiguas. Por tanto, seguimos coexistiendo con los dos sistemas, en mi opinión. Esas virtudes de manual que se decía antes, de oratoria, preparación, habilidad, esas tienen que seguir existiendo, pero tenemos que introducir estas nuevas
Tenemos que recuperar los valores de un político. El valor de un político es el espejo que decía Rafa, el que se sienta el ciudadano, vea un espejo suyo, esos valores de autenticidad, esos valores de resolución de problemas, esa ética que tiene que presidir nuestra actuación. Tenemos que mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado, pero sobre todo mirar hacia adelante y recordar que lo ético vende. Y sin más, y no quiero extenderme mucho, cedo la palabra al moderador para que sigan mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, nos has expuesto una serie de exigencias, todo de sumo interés, por supuesto. Sí, os voy a pedir al resto de los componentes de la mesa mayor concreción para que luego tengamos oportunidad de abrir el debate al público que está aquí presente, que enriquecerá sobre todo la sesión. Por ese mismo orden, partiendo de Rosa, a su derecha está Carlos Martínez, que es el actual alcalde de Soria, una persona que solo con 23 años ya fue concejal del Ayuntamiento soriano, que con 33 años se ha convertido en alcalde de capital más joven de esta comunidad autónoma, ha sido en la anterior legislatura procurador en las Cortes, en las Cortes Regionales por el PSOE. Y, bueno, hay una cuestión que a mí me llama la atención, sobre todo porque es alcalde y además ostenta el cargo de concejal de festejos y de participación ciudadana, seguramente porque es un sanjuanero de pro, según me consta. Me consta también que lleva 24 días exactamente con hoy durmiendo muy poco, porque acaba de ser hace 24 días pues padre, y en ese sentido nos vamos a la felicitación. Carlos, concreción si es posible, y tu turno. Hola, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? Buenos días. En primer lugar, agradecer, ¿no? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto, a la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, el que nos haya citado hoy aquí para intentar aportar, como decía Rosa, nuestra experiencia sobre un tema absolutamente dificultoso, ¿no? A mí cuando se me plantea, bueno, un matiz anterior, ¿no? Soy concejal de Festejos y Participación Ciudadana, porque gobernar en minoría con un equipo más pequeño, te conlleva la necesidad de atribuirte obligaciones que es imposible derivar por la escasez en el número de personas que tenemos al frente del Gobierno municipal. Pero lo que decíamos, ciñéndonos a la pregunta, lo primero que me abordó en el momento que me llamaron para abordar este tema, para tratar este tema, para intentar aportar la experiencia sobre esta pregunta, desde luego es un pavor tremendo, ¿no? Cómo ser el candidato idóneo teniendo la certeza, seguridad de que no sabes si uno lo es, ¿no? Y la de idoneidad o no idoneidad de un candidato estoy absolutamente convencido de que la dan los ciudadanos, ¿no? Y lo único que se puede plantear es distintas claves que aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sí, pero también orgánicas dentro de un partido, tenemos que buscar en el perfil de un candidato, ¿no? Y sobre eso sí que podemos abordar o puedo trasladaros una breve experiencia, una mínima experiencia para intentar, no sé si ser el candidato idóneo, pero sí el proponente o el interviniente idóneo para hacerlo breve, ya que después de 3 días y desde las 9 de la mañana habéis aguantado un curso bastante denso y bastante largo, ¿no? Por tanto, creo que sobre la teoría, la resolución de la pregunta es muy sencilla, ¿no? Y es la que nos hacemos todos los partidos ante esta pregunta del millón. Y la teoría es 2 claves fundamentales. Uno es la confianza cara a los ciudadanos, para que a través de esa confianza podamos conseguir el respaldo electoral, el respaldo ciudadano mayoritario, es decir, una confianza ante tus vecinos, ante las propuestas que tú hagas, y que eso haga que depositen, presten esa confianza mediante el voto en las urnas. Y, en segundo lugar, aunar a esa confianza una responsabilidad que no puede obviar el partido, que al final configura unas listas municipales, que es que al frente de esa confianza debe poner una persona que sea capaz de gestionar eficazmente la administración que que posteriormente debe gestionar, ¿no? Yo creo que esas 2 variables, que teóricamente parecen muy sencillas, son sobre la teoría las bases de la elaboración de una candidatura o de la elección de un candidato, ¿no? Es decir, un mayor respaldo electoral, una buena persona, una cara que sea capaz de trasladar, que conoce las necesidades de ese municipio, y luego que sea capaz también de generar la confianza para que tenga el proyecto y la solución a los problemas y a las necesidades que demanda el municipio. Y el problema está en pasar de la teoría a la práctica, como en casi todas las acciones de esta vida, ¿no? El problema está en pasar primero por encontrar la persona adecuada, ese perfil adecuado, pero yo iría más allá, ¿no? En este grado de
desprestigio que tiene la clase política, de desprestigio que tienen no solamente la clase política, ¿no? Los agentes económicos y sociales, la crisis de asociacionismo, de implicación directa en los problemas de los demás que tiene esta sociedad. Es difícil encontrar a personas que quieran llevar a cabo, dar ese pasito al frente para poder asumir esas responsabilidades, ¿no? Por tanto, en el momento de pasar de la teoría a la práctica, creo que lo más importante y lo fundamental es que aquel que sea el candidato o sea la candidata de todo un equipo, de todo un programa electoral, debe de querer serlo. Parece algo que es nimio, pero que creo que es fundamental, porque estoy harto, permitirme que utilice estas expresiones, de escuchar manifestaciones del tipo de mi partido me lo ha pedido, ¿no? Alguien decide por nosotros, yo estoy a disposición. No, yo creo que cuando se da un pasito al frente debes tener una clara vocación y una clara voluntad de que el paso que estás dando es definitivo, no solamente en tu vida personal, que también debes de analizarlo, pero también para la vida de todos los vecinos, de todos los conciudadanos que van a estar trabajando codo contigo para intentar solucionar sus problemas, ¿no? Por tanto, el querer serlo es un paso absolutamente fundamental a la hora de trasladar la teoría a la práctica. En segundo lugar y fundamental, yo soy de una generación, como muchos de los que están hoy aquí, espero que son de los que veían la bola de cristal, ¿no? Y yo eso del solo no con amigos sí, creo que es también fundamental para la hora de resolver muchos de los problemas, ¿no? Por tanto, el equipo con el que tú vas a conformar el día a día de trabajo en ese reto fundamental de 4 años de gobierno al frente de una administración es absolutamente básico. Por tanto, la vocación, candidatos por obligación no, candidatos por vocación sí, y luego esos candidatos no pueden estar nunca solos, sino respaldados por todo un equipo. Y después algo que muchos a nivel técnico le llaman proyecto, le llaman programa, y yo le llamo, conjuntamente con todo el equipo que conformamos la candidatura del Partido Socialista en Soria y con todo el equipo del Partido Socialista en Soria, es tener las cosas claras, ¿no? Es decir, tener el rumbo y el objetivo fijado con anterioridad de hacia dónde te quieres dirigir, qué es lo que tienes que hacer para conseguir ese objetivo y plantearte una hoja de ruta. Y diferenciarte no solamente mediante la crítica con la alternativa de gobierno que quieres plantear, sino que es verdad que están haciendo las cosas mal por esto, pero tú tienes que trasladar una alternativa de cómo las harías tú, porque solamente con la crítica no podríamos llegar a ninguna parte, ¿no? Y si a esto ya le añadimos pues eso del manual, ¿no? de que además tengas capacidad de diálogo, que sepas escuchar o que tengas más o menos cintura o relación de afinidad con tus vecinos o con tus ciudadanos, pues puede que te hagas no un candidato idóneo, sino todo un equipo de trabajo idóneo, ¿no? Pero todo eso no pasa por algo fundamental y transversal a todo lo que he dicho, y ya termino, que es el trabajar día a día desde la perspectiva de que te han prestado la confianza y de que para pasado mañana el examen que en los universitarios se tiene en junio y si no lo has aprobado se tiene en septiembre, si no hay parciales en el mes de febrero o marzo, pues de luego tienes un examen constante y continuo cada 4 años, que sean los ciudadanos los que finalmente digan si eres idóneo o no para el cargo que has ostentado y si vuelves a ser candidato idóneo o no. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y pasamos, sin más dilación, a nuestro tercer invitado, por todos yo creo que conocido, que es Jesús Quijano, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, miembro del PSOE desde el año 1974, secretario general del PSOE de Castilla y León del año 1990 al 2000, procurador de las Cortes durante aproximadamente 20 años, si no me equivoco, 20 años exactamente. En la actualidad es diputado del PSOE en el Congreso por la circunscripción de Valladolid. Pero Chuchi Quijano, como así le llaman sus amigos y compañeros de partido, es sobre todo el político del consenso, la persona que busca la opinión compartida, en definitiva un hombre de acuerdos, de concordia y que por encima y más allá de ideologías reúne el perfil de un político de altura, así sin mayores siglas. Chuchi, permíteme la confianza cuando quieras. Pues muchas gracias. Te has pasado un poco, pero como estamos, no sé quién lo dijo el otro día, en edad de recibir alguna loa que otra, pues no pasa, ¿no? Eso será lo que nos queda. Merecida. Lo ha merecido, perdona. Yo voy a responder un poco a las 3 preguntas que me hice cuando vi la pregunta que nos proponía el programa. ¿Cómo ser el candidato idóneo? La primera pregunta que me hice fue, ¿pero es que hay candidatos idóneos? Quizá con eso lo digo todo. Esto es, me enfrento al asunto
desde un notable relativismo casi escéptico. Quizá lo mismo que seguro que le va a pasar a Juanjo Lucas a continuación. Venimos de otra época en que las cosas eran bastante distintas. Yo creo que venimos de un contexto en el que la política no estaba tan mediatizada por algunas penetraciones supuestamente técnicas de cómo hacerlo mejor, ni tampoco por algunos juicios de valor sobre la colectividad de la política en un tono, yo creo que tan injustamente degradante con el colectivo en general. Entonces yo creo que venimos de una época en que era como más fácil ser candidato siéndolo, digamos, sin muchas preocupaciones por la mediatización previa. Y, por tanto, yo tengo la experiencia y el recuerdo de unas campañas electorales, creo que todavía agradables desde el punto de vista personal. Probablemente Juanjo y yo tuvimos la suerte, fuimos candidatos a la comunidad autónoma 2 veces, él más, yo 2 veces, 91 y 95, él yo creo que lo fue en el 99 también, ¿no? Pero entonces el candidato del PSOE fue ya Jaime González, yo dije 2 y no más. Y tuvimos la suerte de vivir un ambiente en el que todavía, digamos, la política como actividad se movía en un terreno de más cercanía personal, más grato. Yo en ese sentido tengo que reconocer, y lo he dicho públicamente muchas veces, que ese ambiente pues, nos ayudó mucho. Incluso, digamos, tenemos la peculiaridad, así como los 2 intervinientes anteriores han sido candidatos en 2 sitios distintos y, por tanto, no han estado en confrontación entre sí como candidatos. Juanjo Lucas y yo lo estuvimos. Yo he dicho en público, y lo reitero otra vez ahora, que tuve siempre la impresión de que a Juanjo los triunfos electorales no se le subían a la cabeza y a mí las derrotas electorales no se me bajaban al estómago. Y eso facilitaba luego mucho la relación en el día a día, pues porque yo creo que lo hacíamos con una actitud de esto que yo llamaría la sinceridad o la autenticidad en el desempeño del oficio, que hacía bastante fáciles las cosas. Por tanto, desde esta perspectiva me enfrento al tema, valga eso como introducción. Claro, ¿cómo ser el candidato idóneo? Pues si tratáramos de darle una respuesta científica, elaborada, etcétera, necesitaríamos introducir muchas variables en el asunto. ¿Cómo ser el candidato idóneo? ¿En qué tipo de elección? No es lo mismo el candidato a la presidencia del Gobierno o a la presidencia de la comunidad autónoma o a una alcaldía, porque el espectro al que te vas a dirigir en unos casos permite que trascienda más tu actitud personal y en otros no. En otros quizá prima más aspectos técnicos, informáticos, etcétera, de imagen y medios de comunicación que interfieren a veces entre tu actitud y el resultado de tu función como candidato. Lo confieso desde el punto de vista personal, tremenda, horrible, en las elecciones autonómicas del 95, cuando estaba pasando en el PSOE a nivel general todo lo que estaba pasando, y era enormemente complicado incluso el tratar de mantener eso que llamaríamos los mínimos de la dignidad personal en el intento. Por tanto, el momento, el lugar en el que actúas, como decía, el tipo de elección, el partido por el que te presentas, pues daría una respuesta distinta. Hombre, el libro diría pues, que un candidato idóneo es aquel que a la vez es una persona cercana, sincera, proyecta un buen talante, es ameno, comunica bien, en fin, por lo que son las cualidades típicas que se atribuirían a un buen candidato. Pero claro, la segunda cuestión que me planteé, si todo eso al final es el resultado de las técnicas de la telegenia, del ensayo, de la receta, etcétera, mala cosa.
y mala cosa a todos los niveles. O sea, yo la pregunta la respondería ¿cómo ser el candidato idóneo? Siendo auténtico, siendo sincero y estando convencido. Siendo auténtico en el sentido de que eres como eres y además es que debes aparecer así. Y si quieres hacer ficción, se notará, porque es imposible que no se note. Y por tanto, lo pagarás. Si quieres aparecer con una imagen de candidato que no responde a tu personalidad. Segundo, ser sincero. Esto es, tienes que decir lo que piensas. Por tanto, yo soy un prevenido, diría, furibundo, contra los argumentarios, los eslóganes, las recetas, lo conveniente y todo eso. Todos sabéis a lo que me refiero. Las píldoras, esto de es que hoy hay que vender no sé qué titular. Yo la verdad es que todo eso lo sufría. Recuerdo las personas que intentaban, digo que intentaban porque yo creo que ninguna lo consiguió, funcionar así como eso que se llama asesores de imagen o colaboradores de campaña, tengo la impresión de que sufrían mucho conmigo. Joder, es que das el meeting como que estás dando una clase. Y era verdad, ya me lo decían en broma, el meeting del profesor. Digo, tío, es que eso, por más que nos empeñemos, no va a ser fácil ni posible de cambiar. Soy así, tengo ese tipo de discurso, pues porque seguramente los años de profesión también en la universidad, la forma de ordenar las ideas, de expresarlas, necesitaba mucho tiempo. Los colegas de los medios de comunicación me decían, joder, si es que tus ruedas de prensa primero son interminables y no das un titular. Digo, ya, si lo que queréis es que simplifique una cosa que para mí es complicada, no lo vais a conseguir. El titular es vuestro oficio, el mío es explicaros, y a través de vosotros a la opinión pública, cómo yo veo el asunto. O sea, os digo estas cosas porque siempre he tenido una actitud pues bastante prevenida y bastante escéptica respecto de todo esto. Y termino. Indudablemente han cambiado muchas cosas de aquel contexto que trataba de definir al actual. No sé si para bien o para mal, hay una cosa evidente. Hoy hay unas disponibilidades y unos despliegues y unos medios informáticos, tecnológicos, etcétera, de los que obviamente no se puede prescindir. Pero sí llamaría la atención sobre aquel que pretendiera fundamentar su imagen de candidato sobre la disponibilidad de una serie de recursos técnicos o de medios de transmisión con los que al final corra el riesgo, suponiendo que no sea precisamente el objetivo, pero al menos corra el riesgo de disimular su verdadera personalidad. No veo otra receta más que esa. Ser auténtico, ser como eres y aparecer como eres, modulando, matizando lo que sea necesario, pero ser como eres y aparecer como eres. Ser sincero, decir lo que piensas y estar convencido. Esto es que aquello que dices sea realmente lo que piensas y que se note, por tanto, que lo dices porque lo piensas y no porque lo recomienda el argumentario del día o la receta o la píldora, etcétera, que tienes que tratar de colocar. Esta es mi experiencia y esta es la respuesta, supongo que la respuesta de un antiguo, en el sentido de que si hoy me volviera a enfrentar a aquella situación, pues probablemente quizá tuviera que modificar algo este planteamiento, pero esta fue y sigue siendo mi opinión al respecto. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, Jesús Quijano fue candidato en el año 1991 a la presidencia de la Junta y en el año 1995. Aquí de una entrevista que hicimos en los medios a los que yo represento, tengo una cita que la tenía aquí subrayada, en la que tú mismo nos decías en ese momento, soy una persona a la que todo el mundo, de la que todo el mundo habla muy bien, pero cada vez que me presento a las elecciones las pierdo. Bueno, eso, bueno, no, bueno. Bueno, gracias, Jesús. Que te siga la broma. En esos que presuntamente querían ser mi equipo de campaña y sufrían conmigo día a día por estos motivos que señalé, oí una vez un comentario y un otro dice, oye, yo creo que tenemos un buen presidente. Dice, vamos a ver ahora si hacemos un buen candidato.
Muy bien, gracias, Jesús. Bueno, nuestro último participante, y luego abriremos ya el debate con todos vosotros, pues no necesita prácticamente presentación, pero no obstante, bueno, pues Juan José Lucas, que es un referente claro de nuestra historia más reciente, de Castilla y León y del conjunto nacional también, concejal del Ayuntamiento de Soria, consejero de la presidencia de la Junta, vicepresidente, presidente de Castilla y León desde 1991, cargo que ocupó durante 10 años, consiguiendo 3 mayorías absolutas. Después vino ya su etapa en Madrid, primero como ministro de la Presidencia y luego como presidente del Senado, además de otros cargos y de reunir varios premios. En la actualidad es vicepresidente segundo de la Cámara Alta y presidente de honor del Partido Popular de Castilla y León. Pero Juanjo Lucas, como muchos también le conocemos, es una persona que ha hecho de la política el arte de dar cariño, lo que supone, desde mi punto de vista, implícitamente ser una persona sensible y capaz de generar sentimientos para ser querido. Seguro que su intervención también nos desvelará esa experiencia personal desde el prisma de cómo una persona ha ganado 3 convocatorias con mayorías absolutas, y de eso seguro que nos podrá contar muchos desvelos y satisfacciones también. Juanjo, tu turno. Muchas gracias. Mi primer sentimiento es de gratitud a la universidad y gratitud también por la mesa. Es un lujo para mí estar entre 2 excelentes alcaldes y un amigo. Jesús Quijano es uno de mis mejores amigos de Castilla y León, entre los que incluyo naturalmente a muchísimos del Partido Popular, pero es una de las personas con las que estamos haciendo política desde hace mucho tiempo, impregnados de algo que hace falta en la política también, que es el humanismo. Para mí, que Jesús Quijano sea diputado por Valladolid, me parece que fue una decisión acertada la que tomó. Creo que es bueno para él, porque tiene pasión por la cosa pública, y es bueno sobre todo para su partido y para la ciudad, para la provincia de la circunscripción de Valladolid. Digo esto desde la convicción de que en estos momentos más que nunca hacen falta políticos de primera división, políticos que impregnen la política de ese tufillo que es necesario de dignidad y de humanismo, y yo creo que en ese sentido, yo se lo dije cuando él iba a ser candidato y hablamos de diputado por Valladolid, y yo la verdad es que me alegré mucho y estoy seguro que ese sentimiento es compartido por muchísimos vallisoletanos. Y yo, mi intervención, es que es verdad, es que podía suscribir de la A a la Z todo lo que ha dicho Jesús Quijano. Es que ese es el mismo sentimiento. Oiga usted, ¿quién es el candidato idóneo? ¿Existe el candidato perfecto? ¿Qué coño va a existir el candidato perfecto? No existe el candidato perfecto. ¿El candidato perfecto cómo se construye? Dando un perfil de una persona dialogante, que sea capaz de dar cariño y a la vez tenga título universitario y que tenga una serie de requisitos, 30 requisitos. Oiga usted, esto me recuerda como cuando le dijeron a aquel, ¿quién es la mujer más guapa del mundo? Y dice, oye, hay una mujer que tiene los pómulos demasiado salidos, que tiene la nariz demasiado aplastada, que tiene los ojos demasiado rasgados, que tiene el cuello no excesivamente del cisne. Y dice, sin embargo, es la mujer más guapa del mundo, se llama Sofía Loren. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos son confluencias en una persona en la que lo primero que tienes que lograr es que el partido te ponga. Porque claro, el primer principio es decir, en política manda quien hace listas. ¿Quién hace listas? Las listas de capitales de provincia para las alcaldías o de parlamentarios autonómicos o nacionales ya tienen buen cuidado los partidos en reservárselo. Oiga, es que existe unanimidad en las organizaciones territoriales para nominar a tal candidato, que muchas veces no existe. Yo no voy a traer a colación, incluso una comunidad del Partido Popular, donde en estos momentos está abierto en canal quién es el candidato. ¿Coincide la voluntad de unos con la de otros? No. ¿Quién decide? Bueno, en principio, teóricamente deciden las organizaciones territoriales, pero proponen, ¿eh? Luego es Madrid quien decide, es decir, las ejecutivas o la federal, el órgano que estatutariamente lo decide. ¿Y en base a qué lo decide?
pues se basa muchas veces a criterios de oportunidad política del momento y también, ¿por qué no?, de confianza con la dirección y de relaciones. Todas estas cosas confluyen y al final hay un candidato que se elige, pero no se elige porque sea mejor que el otro, sino porque tiene más confianza las organizaciones o la organización nacional en este candidato que en el otro. Y después el resultado electoral, ¿cuál es? Pues el resultado electoral, ya no hay una dación de cuentas para quien ha decidido que ese candidato era el propicio. Pero todo esto es una mezcla de muchas decisiones. Por un lado, la decisión del partido para ser candidato y luego acertar en que el candidato transmita esos sentimientos a la propia sociedad. Esos sentimientos de los que hablaba Jesús Quijano, naturalmente, identidad, han hablado los tres candidatos de los mismos prácticamente, de sinceridad, de compartir las inquietudes con la ciudadanía, en definitiva, de establecer un grado de empatía, que es ese concepto sociológico de colocarte en el lugar de otro, de que los ciudadanos se coloquen en el lugar del candidato. A mí me decía, alguien dice, no, es que el candidato no tiene que ser demasiado alto, pero tampoco demasiado bajo, no demasiado gordo, pero no debe hablar excesivamente bien, debe estar identificado con la sociedad. Hombre, si vemos aquí candidatos en las elecciones generales, desde Adolfo Suárez, Felipe González o José María Aznar, corresponde un poco a ese perfil, sobre todo Aznar en la primera época, de personas más o menos normales. Y el propio José Luis Rodríguez Zapatero también. Si ese es el candidato frente a un apellido extranjerizante o extranjero, como podría ser el famoso Bestringes, o demasiado que llame la atención por ser excesivamente brillante, bueno, pues a lo mejor ese no es el candidato perfecto, sino que es el candidato ese que se identifica más con la ciudadanía y que se le ve con un perfil mucho más cercano a lo que es el ciudadano medio. Yo por eso digo que la elección del candidato es fruto de una complejidad de decisiones que compete a las organizaciones territoriales, a la voluntad de uno, incluso al grado de presión que ese candidato ejerce en la propia organización provincial para que te propongan a Madrid. Y luego el grado de confianza que genera esto en Madrid. Si Madrid, parezco vasco, si los partidos en la sede central tú no te encuentras has tenido un roce excesivamente grave con la dirección, pues lo más fácil es que la dirección se incline por el otro candidato. Pues a veces ocurre eso. Yo le decía a Jesús Quijano que las listas de los años que él hablaba, del 95, de las peores listas en una circunscripción provincial, que no voy a decir cuál es, tuvo el mejor resultado de la historia de esa provincia. Entonces, ¿es que los candidatos eran Kissinger todos? No. Eran personas con un grado más de rechazo que de aceptación, pero el nivel freático del voto en aquel momento del Partido Popular era ese. ¿Qué es el nivel freático? A mi juicio, el nivel freático decide mucho. Yo conozco un alcalde socialista excepcional en una comunidad, en esta comunidad, donde él y yo dábamos por seguro el triunfo en esa ciudad y le dije, tú vas a perder. ¿Vas a perder por qué? Porque el partido tuyo en estos momentos no está para ganar, 95. Y así pasó. Ese alcalde tenía responsabilidad en esa decisión, no, porque es que influye mucho cómo está el partido. Si tu partido en el 82, el Partido Socialista, presentara a quien presentara en la provincia de Córdoba, donde tiene un triunfo acusado el Partido Socialista, estás por seguro que saca a los tres candidatos. Oiga usted, entonces los candidatos en el Senado y en el Congreso, el Senado tiene lista abierta. Entonces eso significa que en el Senado, cuando leemos algunas veces en la mesa, en el momento de la lectura de los votos,
los 3 senadores que eliges, es verdad que en algunas te elige uno del PP, otro del PSOE y otro de Ribatasuna, por ejemplo. Y dices, bueno, ¿quién será este loco? Pues puede ser. Pero lo normal es que si el Partido Popular o el Partido Socialista triunfa en esa provincia, y lo hemos visto aquí en el caso más claro, por ejemplo, en León. En León el Partido Socialista gana. ¿Qué pasó? Que saca los 3 senadores. ¿Y el Partido Popular qué pasa en Soria? En Soria, no digo la ciudad, en la provincia gana, saca los 3 senadores. Saca el PSOE 1 y 3 el PP. En la lista, en las provincias donde el Partido Socialista triunfa, saca los 3 senadores. En las provincias donde el Partido Popular saca los 3 senadores. ¿Qué ocurre a veces? Aquí hay un caso que no lo voy a citar por también coraje personal, que a veces se altera. Ahora lo hemos alterado en la ley electoral, que el número 1 que sale del partido minoritario es siempre el que tiene el primer apellido. Eso era. Ahora, insisto, puede el partido proponer un orden distinto. Lo normal es que saliera ese candidato, salvo que en determinadas circunstancias y debido al valor y al coraje de un candidato que va más atrás puede perturbar ese mismo criterio, pero no es lo normal, no es lo normal. Pero a mí me dice alguien, oiga, si son listas abiertas, ¿por qué el Partido Socialista saca los 3 candidatos en Sevilla, si es lista abierta en Sevilla, o por qué el Partido Popular lo saca en Soria, si es lista abierta? Pues porque ganan el Congreso. Luego hay un grado de similitud entre las elecciones del Congreso y las elecciones del Senado, aunque sean listas abiertas. Conclusión, el momento en el que está viviendo el partido influye mucho para decir si hemos elegido un buen candidato o un mal candidato, porque sea la decisión que sea, la dación de cuentas no se puede producir nada más que cada 4 años y nadie va a pedir responsabilidades a un órgano que le han dicho, oye, en tal provincia, en tal diputado o tal procurador en Cortes de Huelva, aquí vamos, no hay procurador en Cortes de Huelva, pero de Segovia, elegiste mal los candidatos, porque eso es cada 4 años. Pero comparto los criterios que han dicho mis compañeros de mesa. Cercanía, empatía, identificación con los problemas y sinceridad personal, sinceridad política y sinceridad personal. Antes de entrar aquí, podemos plantear otros temas. Oiga usted, hoy han salido en una prensa de Barcelona que uno de los candidatos tenía un fondo oculto en un país que era un lugar, paraíso fiscal. Oiga, ¿qué repercusión tiene eso en las elecciones? Pues hombre, a lo mejor se da por descontado, a lo mejor ninguna. No lo vamos a saber, porque el resultado va a ser el mismo. Y por consiguiente no hay 2 elecciones, una sin haber salido la noticia y otra saliendo la noticia. ¿Tiene interés los candidatos el prepararse? Pues sí, por las generales de la ley. Yo recuerdo que hice Quijano, y aquí está Pedro Viñalas, que era mi gerente de campaña. A mí Madrid, Aznar me mandó un artista para que me hiciera las ideas fuerza y se desesperaba cada noche. Terminó machándose, claro. ¿Por qué? Porque uno se deja llevar por los sentimientos del momento. Y las ideas fuerza, mira, hoy apareció en la prensa este escándalo, tienes que poner y tal. Cháchara, lírica. Se construyen los candidatos con más, a lo mejor es que somos de otra época, es verdad, con más identificación con el problema, con más cercanía, pero se construye sobre todo con los sentimientos personales. ¿Hay candidatos que se construyen de arriba abajo? Los hay. Ese hombre perfecto que le buscan de candidato y luego pierde las elecciones. ¿Hay candidatos que se construyen de abajo arriba? La mayoría, a mi juicio, de los alcaldes y de los políticos que están ejerciendo la política activa en estos momentos. Dígame usted un político donde confluyen las 2 cosas, los liderazgos naturales y las construcciones de los grandes medios de imagen para hacer que triunfen. Hombre, yo creo que un caso de estos puede ser incluso el de propio Obama, el del presidente de Estados Unidos, y si queréis mejor Kennedy. Kennedy le construyeron de una familia y de una organización, senador, que hicieron de él un perfil perfecto para que fuera presidente de Estados Unidos y junto con eso tenía facultades, era líder natural. Eso es verdad, o Sarkozy ahora tal vez. Pero lo ideal, a mi juicio, es que haya un equilibrio entre las 2 cosas. Y si hay que apostar por alguna, apuesto
por esa sinceridad personal más que en los teóricos de la política. Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Bueno, creo que coincidiremos todos en que las intervenciones de los 4 invitados han sido clarificadoras, sobre todo porque yo creo además que habéis hablado desde la cercanía y desde ese sentimiento como personas, en primer lugar, y luego pues como responsables públicos, unos de una manera, otros de otros, unos en una administración que es la municipal, la más cercana al ciudadano, y otros donde efectivamente se ha puesto ya de manifiesto que habéis sido candidatos y contrincantes a la misma, a la Junta de Castilla y León, a la misma institución. Todos habéis dicho además que, y recojo las últimas palabras por ser Juanjo el que ha participado en última parte, candidato se construye sobre todo con los sentimientos personales y efectivamente, pero yo, y antes de abrir al público, pues espero que unas cuantas preguntas, que tenemos tiempo para ello. Sí quería trasladaros, para que contestéis abiertamente, si realmente cuando el elector vota a alguien, vota realmente a esa persona, a ese candidato que ha puesto el partido, que representa un partido político, o últimamente lo que se produce es que se está votando contra alguien. En lugar de votar a favor de alguien, estamos muchas veces en el contra de alguien. Si me permiten mi punto de vista personal, hombre, también hay una mezcla de las dos cosas. A veces tú tienes que hacer calar en determinada parte de la sociedad un sentimiento de en contra de algo, pero también votas a favor de algo. El votar, el ejercicio de ese derecho es desde luego un ejercicio muy complejo en la mente del hombre. Y además hay que distinguir entre las elecciones municipales, sobre todo en pueblos pequeños o en capitales pequeñas, y elecciones generales, que es distinto. El hombre cuenta mucho más en las elecciones municipales. A medida que el pueblo es más pequeño, te das cuenta que influye el liderazgo personal. Yo te voy a hacer un ejemplo de esta comunidad, y lo conoce bien Chuchi Quijano. Hay una población, Astorga, donde el Partido Popular gana siempre, excepto en las municipales. Pero no ahora, lleva 5 o 7 elecciones perdidas. Palencia ganó alguna vez el Partido Popular, pero es que en Astorga no ha ganado nunca. Juan José, el alcalde de Astorga. ¿Qué quiero decirte? Que influyen mucho, claro que influyen las decisiones de un buen candidato, sobre todo en pueblos o en ciudades pequeñas. Pero a medida que subes de nivel, el tema es distinto. El tema es distinto. En las elecciones generales, a la presidencia del Gobierno, yo pregunto, ¿alguien de aquí, de esta sala, sabe quién era el número 2 de las elecciones europeas de algún partido? Ninguno. El número 2, Entonces tú que dices, hay unas personas que dicen, oiga, yo es que voy a potenciar la lista. ¿Usted qué coño va a potenciar? Usted no potencia aquí nada porque la lista, fuera del candidato del número 1, los demás son, pero no digo ya de las listas municipales, aquí hay sorianos y zamoranos. Yo no quiero cometer un aprieto, quiero que alguien me diga quién era el número 2 de las 2 listas municipales. Seguro que no lo saben. Con eso no te digo nada del número 10, el número de la lista municipal no lo saben a lo mejor ni los propios ellos. Yo creo que tiene toda la razón, Juanjo. Tú preguntabas, en la decisión del votante me priman más elementos positivos, es decir, de querer votar algo positivamente, o elementos negativos de querer votar contra algo o alguien. Pues me hace dudar. Yo creo que también depende del momento y de las circunstancias. Seguramente no hay una regla general. Y experiencias tenemos para todos los gustos, ¿no? Es verdad que hay muchos politólogos de estos que piensan que las elecciones nunca las gana alguien, sino que las pierde alguien. Y hay quien incluso concluye que cuando gana las elecciones quien hasta ese momento estaba en la oposición es porque las ha perdido el que estaba en el gobierno. Bueno, dicho así, pues parece una obviedad, pero se entiende en el sentido en el que las quiero decir. O sea, las pierde el que está en el gobierno más que ganarlas
está en la oposición. No, depende. Yo no me atrevería a fijar una regla general. Hay algunos casos muy de libro. En el año 2004, por ejemplo, las generales del 2004, ¿no? Después del atentado de Atocha, pues probablemente en ese caso las circunstancias llevan a pensar que perdió las elecciones el Partido Popular en este sentido, ¿no? De que primó el elemento de votar contra sobre el elemento positivo. Pero fijaos que estamos hablando de un momento extraordinario y muy excepcional. Yo creo que la lógica política llevaba a pensar que en condiciones de normalidad el Partido Popular en esa legislatura o en esas elecciones hubiera ganado, probablemente sin mayoría absoluta, pero el ciclo natural, si es que existe esto en política, que yo creo que algo hay, el ciclo natural no estaba agotado. Seguramente el ritmo era mayoría relativa, mayoría absoluta, mayoría relativa, y quizá ya la siguiente, el 2008, hubiera podido haber alternancia. Pero esa vez, lo digo porque está muy analizado incluso por muchos estudiosos, probablemente primó eso. Pero insisto, yo creo que tiene que darse una circunstancia de esas muy excepcional, de algo del momento muy, muy excepcional, o bien que haya ya una dinámica, digamos, de caída por agotamiento de ciclo, por acumulación de acontecimientos, pues probablemente también por razonar con un ejemplo inverso lo que le pasó al PSOE en las generales del 96, que anticiparon las autonómicas y municipales del 95, donde pues prácticamente primó el voto contra en unas condiciones, pues como en fin muchos recordamos de aquel momento, ¿no? Bueno, yo el 10 de mi lista era Celia Platero. ¿Cómo? El 10 de mi lista era Celia Platero. El 10 de mi lista digo que era Celia Platero, que eso sí que me acuerdo. Si no te lo sabes tú. Lo he dicho por si acaso. Que es, a tenor de lo que decía, ¿no? Vota a favor o vota en contra de alguien. Yo creo que, en resumidas cuentas, el voto es que al final es un ejercicio de responsabilidad y hay muchos estudios que así lo determinan, está en tres fases, ¿no? En tres marcas, en tres clasificaciones. Hay un voto de marca, creo que todos los partidos llamamos el colchón electoral de cada uno de los partidos políticos, que es el voto ideológico, que es el voto más afín, ¿no? Independientemente de las circunstancias que lo puedan movilizar. Luego hay un voto, es el tirón de la candidatura electoral, fundamentado principalmente, como decía Juanjo, en quien encabeza esa candidatura, que yo creo que es el 99% de las veces. Y luego es la tercera clasificación, que es la pelea entre los partidos, que es el voto del entorno, el voto de las circunstancias, ¿no? Que envuelven unas elecciones, una circunstancia electoral, que ahí bueno, podría interpretarse como voto en contra de alguien. A mí me gusta más interpretarlo como un voto de responsabilidad reflexivo, y en esa reflexión siempre intentar plantear cuál es la circunstancia de la elección entre lo bueno, lo malo o lo menos malo, que es muchas de las elecciones que muchas veces los que estamos gestionando tenemos que decidir, ¿no? Hay veces que no te permite el nivel de elección, sino distinguir entre lo malo y lo menos malo y al final quedarte con eso, ¿no? Pero no tanto un voto contrario a nada, porque creo que no es beneficioso, ¿no? O al menos yo no lo quiero ver así. Bueno, pues ya para finalizar, yo creo que efectivamente esta situación de votar en contra de se produce solamente pues cuando hay situaciones difíciles o situaciones distintas o situaciones especiales, porque es cierto que se produce y eso es innegable. Y en ese innegable que aumenta ese porcentaje de gente que vota en contra de, yo creo que tiene dos partes, una buena y otra mala. La buena, pues hombre, pues que quizá esa reflexión que decía Carlos, o ese voto de castigo, ese menos sectarismo, es decir, no siempre estoy con los míos, soy crítica también con lo mío, es decir, una parte de autocrítica que hacen algunos votantes tradicionales al partido que en ese momento abandonan. Entonces, esa parte yo sí la entiendo como positiva. Y hay otra parte negativa que es un poco la desconfianza hacia el sistema político. Cuando se vota en contra de, un poco lo que subyace es ese todos son iguales, y ese todos son iguales, pues en el fondo lo que hace es un daño general al sistema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es el turno para todos vosotros. Sí que
Si lo levantáis, quien tenga interés en hacer una pregunta, espero que seáis varios. Tenemos una oportunidad de oro para a 4 políticos de primera altura en distintas competencias. ¿Se anima, por favor? Sí, allí. Hola, buenos días. Lo primero es daros las gracias a los 4 participantes por esas exposiciones tan ilustrativas que nos habéis dejado y tan educativas, yo creo. Y los 4 habéis coincidido que a medida que la circunscripción en la que se presenta un candidato es más reducida, en este caso pongamos un municipio, la figura, el voto a la persona es más identificativo que lo que podría ser al partido o al programa. Y yo quisiera una pregunta muy concreta y muy sencilla, y es, ¿están ustedes de acuerdo en ese dicho que dice que a un alcalde nunca le ganan, sino que es el que pierde las elecciones? Es simplemente eso. La verdad es que un alcalde pierde las elecciones a veces por errores propios, pero también por errores que a lo mejor no le competen a él. Yo lo he dicho. Depende mucho cómo está la situación de ese nivel freático del voto. Yo me canso, lo digo muchas veces, lo del nivel freático, porque yo recuerdo en el 96 que yendo en el coche con José María Aznar, aquí, me dice, ¿cómo ves las elecciones? Digo, pues mira, yo las veo que puede el partido, que puedes, teníamos mayoría relativa, que puedes llegar a empezar a coger votos residuales y esos votos residuales pueden generarte una mayoría absoluta. ¿Qué son los votos residuales? Ese voto que a partir de una a un determinado nivel empiezas en todas las provincias a asumir una mayoría de votos. Por ejemplo, cuando la Operación Roca no saca nada en España, no es que no saque nada en Barcelona, es que no saca nada en ningún sitio de España. El porcentaje es muy parecido, el mismo. Cuando un partido, por ejemplo, si el Partido Popular sacara en las próximas elecciones generales un diputado en Gerona, que no lo tiene, si a mí me dieran los datos a las 8 de la tarde, sin haber hecho el escrutinio, de cómo ha salido en Gerona, cómo ha salido en Lugo, en Sevilla y en Toledo, diría si ha ganado o perdido las elecciones. Porque hay un comportamiento homogéneo. Entonces el alcalde pierde las elecciones. Pierde las elecciones. Lo que hay que ver es si la responsabilidad es exclusiva del alcalde o tiene decisiones de una excepcional candidato, que yo insisto, soy escéptico de que ese hombre excepcional, el Kissinger de la política municipal, venga y le quite el puesto, porque no lo creo. Pero puede haber un buen candidato, pero puede también haber errores de que la posición de su partido en esos momentos no sea la más idónea. Y a veces pues lo paga él, que no tiene ninguna culpa, pero lo paga él. Brevemente, porque yo creo que ya una parte sustancial de lo que sería mi respuesta coincide con lo que ha dicho Juanjo. Tampoco en esto yo creo que hay reglas generales, ¿no? Depende mucho de momentos, de lugares y de composición política del contexto concreto. Me refiero a este aspecto porque es muy importante. Si analizas incluso estadísticamente resultados de elecciones municipales en distintos sitios, lugares donde la confrontación ha sido reiteradamente entre solo los dos grandes partidos, sin nadie en medio, digamos, o nadie a ningún lado ni en medio de los dos, la estabilidad municipal por grandes ciclos ha sido mayor. Pondría como ejemplo, por lugares que más o menos del entorno que conocemos, pues que es el caso de Salamanca, donde, salvo en algún momento en las primeras legislaturas después de la transición, en Salamanca capital solo ha habido PP y PSOE en el ayuntamiento. Pues eso yo creo que da un largo ciclo del PSOE, ahora un largo ciclo del PP, da como más estabilidad. La cuestión es muy distinta donde hay terceros en juego que pueden alterar en función de su propia estrategia la composición política del ayuntamiento también. Pongo otro caso bien conocido,
porque además aquí tenemos delante a un buen amigo, a Mario Amilibia, que lo conoce más directamente que nadie, pues la alcaldía de la ciudad de León, donde la existencia de un tercero, la unión del pueblo leonés, en función de su estrategia o, en fin, de las circunstancias que sean, ha variado la composición del ayuntamiento y ha decidido en distintas direcciones la alcaldía. En Soria capital ha habido también esta experiencia. Sí, en Palencia, en algún momento también, en Segovia. O sea que si fuéramos analizando caso por caso, veríamos que este dato... Entonces, claro, ¿esto de qué depende? O sea, se puede, digamos, meter artificialmente a un tercero en juego para que rompa, digamos, la estabilidad del ciclo de los dos grandes partidos. No es fácil, no es fácil. Ha habido apariciones y desapariciones muy bruscas. Tierra Comunera en Burgos, que en un momento determinado también modifica la composición del ayuntamiento y a la siguiente legislatura desaparece del ayuntamiento. No es fácil, salvo donde haya pues un caldo de cultivo local estable que permita, digamos, mantener un nivel de voto también relativamente estable, que sea el que termina condicionando la composición del ayuntamiento. Introduzco, además del tema del momento, lugar y todo eso, introduzco esta variable, digamos, puramente política, porque me parece que es importante. Si queremos complicar más el tema, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Chuchi, hay que decir una cosa. Ese supuesto independiente siempre pide urbanismo. Ese es otro... Y no me hagáis hablar más porque... No, ese es esa es otra variable. Bueno, yo creo que lo han dicho todos, ¿no? Tanto Juanjo como Chuchi. No hay ningún dogma, ¿no?, con respecto. No se escucha. No hay ningún dogma, ¿no?, con respecto a que un alcalde que lo haga mal bien pierda las elecciones por sí mismo, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Las tres variables de análisis de votos: el voto de marca, fiel ideológico, el voto personal del alcalde, el desgaste más o menos que haya podido tener, y luego el tema del contexto general, las circunstancias que rodean el momento y el desarrollo de unas elecciones, que puede fluctuar y que puede al final llevar al traste con un alcalde. Es verdad que la tónica general es que si no hay un periodo muy largo de tiempo que produce un hartazgo, un cansancio o un no darle cobertura a las necesidades, viene a ser habitual que el alcalde repita, ¿no? Pero luego está, y últimamente cada vez más, y aparecen pues esos presuntos independientes, que luego son los más dependientes, ¿no?, de todas las elecciones, y que incurrimos los partidos mayoritarios en sorteárnoslo, cuando creo que debería haber un pacto mucho más amplio firmado entre en los ámbitos provinciales, regionales o estatales del partido, de no entrar en juego con esto, porque finalmente, y coincido también con Juanjo, demasiado esta mañana ya, en que esos independientes acaban finalmente pues intentando controlar muchos de los ingresos del ayuntamiento, ¿no? Bien Hacienda, bien urbanismo, y tiene su peligro y su riesgo, ¿no? Y lo estamos viendo en distintos ámbitos, ¿no? Pero que cada vez surgen con más, ¿no?, siempre envueltos dentro de la bandera de la defensa del leonesismo, de Zamora, del sorianismo en Soria, ¿no? Yo creo que eso hay que tener toda la cautela del mundo con ellos. Bueno, pues aparte de compartir casi todo con mis compañeros, yo sí creo que dentro de ese porcentaje de reparto de la influencia personal en las municipales, yo sí creo que es mayor. Es decir, lo hemos dicho más o menos todos, hay un voto de partido, hay un voto ideológico, hay un voto personal, pero sí que cuantitativamente y relativamente y proporcionalmente yo creo que en las municipales es más importante. Y precisamente esa misma razón de la personalidad es un poco la que me lleva a la otra reflexión que se está haciendo con los grupos minoritarios. Habitualmente la inmensa mayoría de estos grupos minoritarios, independientes o quizá un poco, iba a decir excéntricos, no sé si el término puede sonar un poco raro, pero sí son normalmente liderados por una persona, es decir, suelen partir de un planteamiento más individual que colectivo. Precisamente eso hace que puedan, en primer lugar, hacer un poco de su capa un sallo, es decir, pueden hacer lo que quieren porque responden normalmente solamente a sus intereses. Cuando respondemos a los intereses de una organización,
somos nosotros mismos, pero también sabemos que estamos actuando en nombre de otros. Y estos que son más personales no lo hacen, y esto hace también que en muchos casos pues, puedan cambiar de aliados, pero vamos, en los mismos 4 años, y si fuera fácil el procedimiento administrativo, estoy segura de que cada vez pondrían un alcalde, que los votos, por supuesto, yo también estoy sufriendo en ese sentido, bueno, pues un voto de un independiente que evidentemente no tiene un programa, porque si tuviera un programa yo sabría en qué me va a apoyar a mí y en qué va a apoyar al grupo de la oposición, pero realmente no lo tienen porque son muy personalistas. Entonces, ese personalismo que en el caso de los mayoritarios es un porcentaje, en el caso de los minoritarios es mucho mayor, y efectivamente sí puede dar pues, problemas, yo creo que de estabilidad para la ciudad. O sea, no, aquí evidentemente todo el mundo tiene derecho a presentarse, faltaría más, pero sí que es cierto que la estabilidad que necesitan determinadas instituciones lo ponen en un cierto riesgo. Sí, hay tiempo para una pregunta más. Sí. Buenos días. Lo primero que quería era felicitar a la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Tengo aquí al rector y al encargado del curso, a Luis Barcenillas. Y les pediría una cuestión, antes de empezar con la pregunta, que en este curso que han hecho y que yo desde luego felicito tremendamente en la jornada de hoy que hemos estado y especialmente a esta mesa, creo que tendría que ser necesario y obligatorio que de cara a las elecciones próximas autonómicas y municipales en Castilla y León, los candidatos a la Junta de Castilla y León y a las principales provincias asistiesen a esta charla. Dicho esto, yo querría dar las gracias, como he dicho, a la mesa por 2 cuestiones principales. Una, hemos podido tener la oportunidad de escuchar a 2 alcaldes precisamente de las 2 capitales de provincia de Castilla y León que más dificultades tienen. Una es de las más despobladas, otra es la que tiene las personas con un grado de envejecimiento mayor. Creo que por ello merecen el reconocimiento de la ciudadanía, porque el papel que estos alcaldes hacen en sus provincias, desde luego nunca están reconocidos, y sí que tengo que decir que con la base de su esfuerzo es lo que hace que los grandes partidos lleguen al poder. La siguiente cuestión, en el caso del señor Quijano y del señor Lucas, pues creo que merecen el reconocimiento de todos los habitantes de Castilla y León, de esta comunidad, por su esfuerzo y su trabajo durante precisamente las etapas en las cuales se hacía comunidad. Dicha esta cuestión, y voy a la pregunta. La ponencia era, o la charla es, ¿cómo se hace un candidato idóneo? Y yo diría, un candidato idóneo, una vez de que gana las elecciones, al día siguiente es candidato para las siguientes elecciones. Y aquí es a donde quiero ir a hacer la pregunta. Por la experiencia que yo veo, cuando hay una persona con las cualidades que vosotros habéis dicho, y sobre todo con principios, y sigue siendo él, sigue siendo candidato y repite. Sin embargo, cuando no hay un candidato, sobre todo a nivel municipal, porque ya, como hemos dicho, a nivel nacional es más complicado, pero a nivel municipal, cuando ese candidato no tiene principios y al día siguiente se le sube el cargo a la cabeza y es un muñeco de los poderes fácticos de esa provincia, eso no dura nada más que una legislatura. Y nombres tenemos. Podríamos dar muchos, siendo prudentes, no siendo prudentes, cada uno de una manera, pero cuando es un candidato de principios, ese vuelve a repetir y sigue siendo candidato. Por eso, felicito a los 4 miembros porque creo que han sido hombres de principios y pido que esos hagan escuela para el resto de candidatos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere? Aparte de agradecerte la intervención, fíjate que cuando ibas hablando, lo que se me venía a la cabeza es que quizá ibas a terminar planteando otra cuestión, porque es verdad, el candidato lo es hasta el día de las elecciones y gana y ejerce la responsabilidad para la que se presentara, alcalde, presidente de la comunidad autónoma o la que fuera.
pues en principio tiene como muchas bazas aseguradas para ser otra vez el siguiente candidato, porque seguramente a la próxima elección acumulará el valor confianza, que es un valor muy importante, cada vez más, yo creo, en la política, sobre la base de que ha actuado con principios. Y solo, pues eso, si ha sido un desastre su mandato, pues el propio partido intentará. Claro, yo pensé que ibas a tener. ¿Y eso hasta cuándo funciona? Digamos, porque eso tiene luego detrás el debate muy vivo en algunos momentos de la conveniencia o no de limitar el número de mandatos de las personas que ostentan una responsabilidad. ¿Es correcto? 2 mandatos y fuera, y luego un tiempo a la reserva y luego puedas volver. Yo nunca he tenido una opinión clara sobre el asunto. Y si tuviera que decantarme en algún sentido, estaría más a favor de la limitación de mandatos cuanto más alta sea la responsabilidad y menos cuanto más baja. Digamos, un alcalde que acumula un depósito de confianza que debe, por el hecho de que agote 2 y, digamos, quebrar, no lo he visto claro. Y, de hecho, ejemplos tenemos, qué sé yo, no sé si el de más prolongación de mandatos de capital de provincias y de los que ahora me suenan, el de La Coruña, ¿no? Por ejemplo, Paco Vázquez, el tiempo que estuvo, hasta que pasó a mejor vida en la Embajada del Vaticano, nunca mejor dicho lo de mejor vida, ¿no? Pues puede ser un caso de ese tipo, en un sitio, o qué sé yo, por ir más cerca, el caso de Eliodoro Gallego en Palencia, que puede significar, sobre todo en sitios donde el resultado electoral normal en otro tipo de elección es justamente en el sentido contrario. Pues no pondría yo la mano en el fuego porque fuera bueno como principio la limitación estricta, legal, etcétera, de mandatos. Si hubiera que ponerla en algún sitio, la pondría más de ahí para arriba que en ese nivel. Sí, yo voy a hacer el resumen del resumen. Yo prefiero que un candidato lo elija un partido, aunque lo elija mal, a que lo elija un constructor, que también se da. No quiero profundizar en esta idea porque pondríais el titular mañana. Muy bien, bueno, Rosa, sí, por favor. La verdad es que iba a decir que me gusta mucho la reflexión que ha hecho Jesús Quijano con el tiempo. Yo creo que todos es algo que nos lo planteamos. Yo, de hecho, ya me he lanzado, y yo he dicho públicamente varias veces que el tiempo ideal, que entendía yo, eran 8 años. Y sí que comparto lo que comenta. Yo creo que 8 años es un tiempo razonable, o sea, 2 mandatos para hacer un proyecto. Desgraciadamente, 4 años se quedan cortos en muchos proyectos. Los proyectos tienen tal tiempo de gestación que es imposible hacerlos en un mandato. Y quizá 8 es para cumplir un programa. Pero dicho esto, y evidentemente es una decisión personal que cada uno asume como cree, yo sí que me ha hecho pensar que efectivamente la confianza es algo que cuesta tanto mantenerla, que realmente al alcalde que él ha conseguido mantener, todos conocemos, ya no nos vamos a ir a capitales de provincias, como citabais, sino alcaldes de pueblos que te dicen que llevan 24 años y que realmente es una vida absolutamente sacrificada, entregada a su pueblo. ¿Qué autoridad moral tenemos para decirle a ese señor que solo puede estar 8 años? Entonces, sí que comparto, insisto, diciendo lo que he dicho yo, que yo esa generalización me la he aplicado, pero sí que comparto la reflexión que dice Jesús. Muchas gracias. Una última, ya sí que es la última por el tiempo. Sí, yo es que he echado en falta, al definir todos lo que era el líder idóneo, una palabra que yo creo que luego sí ha salido tácitamente, que es la de la disciplina, tanto lo que ha comentado el expresidente, de la disciplina a un partido, a un programa que no tiene por qué ser 100% el tuyo, o la disciplina, como lo que ha comentado el señor Quijano, de presentarte unas elecciones que sabes positivamente que no son precisamente las idóneas, pero que tú te impones esa responsabilidad que has acogido para las duras y para las maduras, y que creo que es lo esencial de un líder hasta en la derrota. Pues totalmente de acuerdo.
Lo que pasa es que entendamos la disciplina en el sentido positivo. El tema de la disciplina tiene mala imagen. Es decir, bueno, al final, nada, está ahí y es su partido el que manda sobre él, o los grupos de interés que inciden en su partido y no sé qué y tal. Y eso, yo creo que justamente en el ámbito municipal, donde se dan ejemplos en todos los sentidos, también es a veces donde hay más margen. Es cierto. ¿Por qué? Porque el alcalde, o alcaldesa, siempre decimos el alcalde, y, joder, teniendo aquí a... personaliza tanto el deseo, las aspiraciones, etcétera, del colectivo que gobierna, de la ciudad, y eso incluso le permite un margen de libertad mayor que seguramente en otros ámbitos de los cargos públicos sería más difícil de presentar o de defender. Ahora, la otra vertiente de disciplina que tú dices, que es un poco la de la fidelidad a la causa política que tienes voluntariamente asumida, claro, eso citabas además una coyuntura. Yo antes la mencioné, las elecciones autonómicas del 95, que Juanjo recordará bien. Por supuesto que yo sabía que el batacazo iba a ser gordo, así como las del 91, pues las tuvimos más equilibradas, pero bueno, las del 95, la duda que teníamos es hasta dónde iba a llegar. Y cada indicio, sondeo, etcétera, que había era peor que el anterior. O sea que lo que no sabíamos es dónde se iba a cortar. Nos quedamos, me parecen, 27 procuradores. Yo no tuve duda de que yo lo tenía fácil. Vuelta a la universidad, un sitio además grato y que me encanta, y que corra la fila y pase otro, ¿no? Vamos, ni se me ocurrió. Lo que sí hice, pasadas aquellas elecciones, es, en cuanto tuve oportunidad, decir, bueno, seguramente de aquí tenemos que ir hacia arriba, eso que lo aproveche otro, que yo no volveré a ser candidato una tercera vez, pero de luego aquella vez me la comí, y yo no lo consideraría una especie de disciplina forzada, decir, bueno, pues te tocó. No, sí, yo creo que es el componente normal de la fidelidad a unas ideas, a una causa y a un proyecto, incluso en momentos en que se te hace ingrato representarlo. Fijaos hasta lo que digo, se te hace ingrato personalmente representarlo, como fue desde luego aquella ocasión. Una cosa muy breve. Yo sí que quiero matizar el plantear que la disciplina no es estar de acuerdo al 100% en las cuestiones que marca tu partido. Es decir, yo creo que el debate interno dentro de los partidos es buenísimo y creo que se debe de propiciar, ¿no? Y creo que hay cauces para poderlo desarrollar, ¿no? Por tanto, esa disciplina rajatabla que plantean todo aquello que está fuera de una organización como una organización política, yo puedo asegurarles que es absolutamente falsa y es ficticia, ¿no? Es verdad que existe una línea argumental, unos principios básicos que si no perteneces a la organización no tienes por qué compartir, pero si perteneces a la misma debes de compartirlos y defenderlos, y a partir de ahí sí que existe un amplísimo, diría yo, margen para la discrepancia, para el debate, para trasladar tus opiniones y para finalmente, de la misma forma que tienes la posibilidad de debatirlos, asumir lo que mayoritariamente la voz del partido ha marcado, ¿no? Porque yo creo que sí que muchas veces se denosta la actitud o el trabajo de los partidos políticos en que hay una disciplina militar que marca la ejecutiva. No es cierto, ¿no? Yo creo que sí que se querría matizar eso, porque también eso sirve de caldo de cultivo para estas otras organizaciones prácticamente unipersonales, en los que obviamente no tienen que rendir cuenta a nadie y que su única directriz, su único ideario es la defensa de algo tan etéreo y tan genérico que podríamos suscribir absolutamente todos, pero que no tiene el control luego de una organización detrás con muchísimos años de historia y que marca una regla general de juego, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para entender el trabajo político. De la misma forma que se hace en los partidos, como pasa en la familia, como pasa en una empresa, como pasa en un sindicato, como pasa en cualquier otro colectivo. A veces no es etéreo. Disciplina sí, pero creo que margen para poder no desmarcarte, pero sí trabajar para que esa disciplina o el marco, la hoja de ruta a seguir sea otra, existe, ¿no? Yo creo que sí me gustaría dejarlo claro, porque bueno, luego en esas aguas turbias suelen manejarse muy bien otras singularidades de otros partidos. Muy bien, ya por falta de tiempo, agradeceros a todos vuestra asistencia, dar la felicitación y la enhorabuena
a la Universidad Europea Miguel de Cervantes por la organización de estas jornadas, y teniendo aquí a dos ilustres personalidades de la actividad pública de Castilla y León, tenemos a 4, pero 2 con esa antigüedad, me han pedido desde la organización que a su vez, y a mí también, me gustaría que cerrarais y que clausurarais este curso, pues Jesús y Juanjo, por favor. Sí, va a clausurar el curso Jesús Quijano, porque sabéis que tiene más preponderancia la Cámara Baja sobre la Cámara Alta, porque el Senado sirve para poco. Y entonces, a pesar de que tengo aquí otro ilustre senador, como es Félix Lavilla, que entre los dos estamos tratando de dar aire a la Cámara, lo cierto es que constitucionalmente el Congreso es el que decide las grandes cosas en España y el que va a aprobar los presupuestos, por cierto. Dice, oye, es que esos partidos, vuelvo a la vieja idea de antes, no tienen ideología. Sí que tienen, se llama sociedad anónima, pero claro que tienen ideología. Es una ideología que no se puede precisar, pero que está en el ánimo de todos. En cualquier caso, la disciplina. Hombre, a mí me tocó un tema de disciplina con mucho riesgo. 2, pero uno fundamental. Cuando yo era aquí vicepresidente y consejero de presidencia, Aznar me dijo, oye, tienes que dimitir y marcharte a Madrid. ¿Marcharte a Madrid a qué? No, porque va a venir Fraga a refundar el partido. Te vas a ir de secretario de organización con Fraga. Ah, sí. Oye, si en este partido, a él en aquel momento era un hombre no querido, porque estaba en Mancha. Dice, no, pero tú te vas como San Juan Bautista, digo, a anunciar la llegada. Digo, sí, pero San Juan Bautista acabó con la cabeza en una bandeja, ¿no? Bueno, después salieron bien, pero sacrificios, claro que los hay, ¿eh? Yo tengo que decir que sacrificios, no lo sé, pero yo 2 veces dije que no quería ser ministro. A la tercera que me lo ofrecieron dije que sí. Nunca sabré si me equivoqué. Gracias. Clausura el curso Jesús Quijano. Nada, una única cosa, porque yo creo que con lo que ha dicho Juanjo hubiera quedado fenomenalmente bien clausurado. Yo creo que debemos agradecer colectivamente la iniciativa y, por tanto, yo lo quiero hacer expresamente a la Universidad Miguel de Cervantes. Vivimos un momento complicado para la política. No sé si las épocas de crisis como esta que vivimos también, pues facilitan el discurso, pero lo cierto es que es tremendo el desapego, cómo avanza la desafección, la mala imagen, en definitiva, que la política tiene. A veces, pues, por algunas causas que pueden estar justificadas como causas concretas, pero que no debieran en ningún caso de llevar a una generalización de ese descrédito. Y la verdad es que yo creo que me preocupa y nos preocupa a muchísima gente que lo comentamos día a día, ¿no? Esta situación. Que yo creo que es injustificada. Cuando lo ves por dentro, pues hay muchísima gente que ha entregado a la causa de la política lo mejor de su vida, de su tiempo, perdiendo, cediendo o abandonando otros quehaceres más gratos y en muchas ocasiones más rentables, incluso desde el punto de vista económico. Y sin embargo todo eso pues vale poco frente a ejemplos indignos. Y yo creo que eso no es justo. Yo creo que iniciativas como esta ayudan en la buena dirección, porque permiten en un entorno grato, cercano, pues ver la política también en lo que tiene de peripecia personal para la gente que participa en ella, de buenas maneras, de esta especie de mezcla de, yo siempre dije, sin apoyo no se puede hacer política, pero sin afecto hay muchos que no sabríamos hacer política aunque pudiéramos. Bueno, pues es que también estas cosas contribuyen a fortalecer esa trama, esa red de apoyos y afectos. Y, por tanto, todo lo que se haga en esa dirección pues me parece enormemente positivo. O sea, que ojalá se repita. Siempre estaremos y estaré a disposición, como lo hemos estado ya en muchas ocasiones anteriores, de iniciativas de este tipo. Y, en fin, no decaigáis en el intento, y que sepáis pues que mucha gente lo agradecemos, no solo por lo grato que resulta, sino también por la utilidad que tiene.
y no sé si con esto... Perfectamente plausible. Muy bien.